Ya estamos aquí nuevamente con ustedes aquí en Por la Mañana. Vamos a tener ahorita un invitado que es un periodista además al que yo le tengo mucho cariño porque trabajamos juntos en Radio Caracas Televisión, en Carabota Digital, y él ha vivido mucho tiempo en Nueva York y estuvo siguiendo muy de cerca historias de migrantes en esa ciudad. Recuerden que Nueva York fue una de las ciudades en donde hubo más polémica por la presencia de la migración venezolana, un poco desordenada realmente, y él ha seguido de cerca muchos de estos casos que entraron ilegales, que a lo mejor muchas de las familias hoy en día están denunciando que fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en este grupo que se fue a El Salvador. Sin embargo, a pesar de que sabemos que sí hay una violación del debido proceso, que a lo mejor que no se le dio el trato que se debería dar con un abogado para su defensa al momento de trasladarlos, pues hay denuncias que aunque los familiares digan que esta gente es inocente, las agencias aquí en Estados Unidos han determinado que han tenido cierta vinculación al Tren de Aragua o alguna otra banda delictiva, y que estas personas que fueron trasladadas no es que las agarraron en la calle a dedo o a pinza, sino que ya estaban arrestadas y ya tenían algún procedimiento, algún delito que hayan cometido y estaban privados de su libertad y fueron enviados a estas cárceles. No sé si tenemos a Jusqui Fabio ya conectado, Jusqui Fabio Flores, él es periodista venezolano, vamos a esperar que se conecte. Sobre este caso, recordemos que ya esta lista de los 238 venezolanos deportados a El Salvador fue filtrada por los medios de comunicación, sin embargo no se ha hecho oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. Y decía Joseph Umire, un experto en seguridad legal, ayer que el Estado no tiene la obligación de publicar la lista de estos deportados, que posiblemente la filtrara a los medios de comunicación, pero es que no se puede hacer rutina a que cada vez que se haga una deportación, la administración Trump tuviese que publicar la lista de cada uno de los deportados, sobre todo tomando en cuenta en lo que estarían enviándose a raíz de la invocación de esta ley de enemigos extranjeros. Él decía que esta ley es una ley de seguridad nacional, no de inmigración, y que se estaría mezclando un poco ese tema. Que esta ley lo que busca es, y que esta ley se aplica en momentos de guerra, que en el siglo XXI no hay una guerra como tal declarada, que las guerras son eso, que es la penetración de terroristas que están en este país y que Estados Unidos tiene que tomar el control para que no se convierta en un problema que atente contra la seguridad nacional. Jusqui Fabio todavía no se nos ha conectado, pero sí tenemos a Héctor Luis Caldera desde Caracas para que nos haga un balance y un resumen de lo noticioso allí en Venezuela. Vamos a hacer contacto con él. Héctor Luis, te tenemos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, bueno, desde acá, desde Caracas, y bueno, sí, saludos a todos por allá. ¿Cómo estás? ¿Qué información nos tienes, Héctor Luis? El día de ayer pues se cumplió un año de las detenciones de estos miembros del equipo de María Corina Machado. Ella sacó un video muy emotivo, lo mismo hizo Magali Meda. Se cumple también un año de que ellos estén allí dentro de la embajada y bajo la mirada poco atenta de la diplomacia en Venezuela para atender las necesidades de estas personas que están esperando allí un salvoconducto. Sí, bueno, también sobre este tema nosotros tenemos a una internacionalista, la profesora Mirna Yorni, que de una u otra forma nos analiza parte del panorama, porque ella indica que aparte del vacío que pareciera que hubiera, porque dice que está como en stand-by, de una u otra forma la custodia la tiene Brasil hasta que, bueno, otro país la pueda suplir por los inconvenientes que tiene Venezuela con Argentina. Esto fue lo que nos comentó. Algunos señalan que es una situación de stand-by, una situación de transición, de poca claridad. Sin duda hay todo un elemento de presión, hay elementos jurídicos, llamémoslo así, por lo que son la Convención de Relaciones Diplomáticas, en la cual desde el punto de vista formal, aunque declarativamente se haya dicho otra cosa, Brasil sigue estando en custodia de esa misión diplomática, a pesar de que retiró el personal, etcétera. ¿Por qué? Porque aún no está resuelto quién va a asumir la regencia de esa misión diplomática, y por eso aún está la bandera de Brasil en esas instalaciones, aún están los funcionarios, digamos de alguna manera que fungen, que no son propiamente diplomáticos sino administrativos, y es una situación, digamos,
transitoria, poco clara, un incidente que no es exclusivo solo del caso venezolano, es decir, hay casos históricos cuando se estudia desde el punto de vista de derecho internacional, de derecho diplomático, etcétera, que se han generado y que a veces han pasado años mientras se resuelve. El caso allá de la Torre en Perú y algunos otros, el caso de los rehenes, misiones diplomáticas en el caso de Irán, que transcurrieron más de un año. La relación con Brasil es una relación de una amistad tensa, pues sin duda sigue siendo la bandera brasileña y de alguna forma pareciera que los costos no dan como para incursionar en la amenaza que se ha señalado de que van a entrar a sacarlos porque, bueno, son, digamos, perseguidos por lo que se considera que han cometido delitos. Pero esa es una situación de stand-by, llamémoslo así, ¿no? Y seguramente va a seguir por un buen tiempo. Lamentablemente, desde el punto de vista humanitario es otra cosa y creo que es donde se están haciendo las labores para que las personas que están allí refugiadas puedan tener algún tipo de, digamos, de apoyo humanitario. Complicada, Héctor Luis, la situación que están viviendo los asilados dentro de la embajada. Sí, la situación es bastante difícil, bastante tensa, inclusive para poder conseguir información, todo está muy rodeado y todo es bastante complicado. Pero también tenemos información en materia de presos políticos y es que nos estamos comunicando, en este momento nos estamos comunicando con la familiar de el joven, porque tenemos casos del más joven y también la persona más adulta que hemos podido documentar de los presos políticos. La más joven, el caso se dio el día de ayer, que fue parte de este juicio, el adolescente de 17 años, Jonathan Rivas, tiene ya detenido desde el mes de enero. Recordemos que él fue detenido bajo un contexto de unos mensajes de texto que hablaban sobre la investidura del presidente Nicolás Maduro y era un grupo, según comentan ellos, porque hay 3 detenidos por este caso, de jóvenes comentando lo que ocurría. Eran estudiantes, uno de ellos, el caso que estamos hablando, era estudiante de odontología o es estudiante de odontología. Verás que nos comentó su mamá. Recordemos que este juicio se dio ayer y el juicio no se pudo dar, ella pedía defensa pública y la Defensoría del Pueblo presente en este caso. Escuchemos. Bueno, el 11 de enero detienen a mi hijo de forma arbitraria en mi hogar, interrumpiendo la paz. Llegaron unos uniformados completamente encapuchados, y sin identificación alguna, no llevaban ninguna orden de allanamiento. Pues detienen a mi hijo allí y se lo llevan a la DIC, allá en Coro, en Santa Paula, donde yo no tuve conocimiento de qué era lo que estaba pasando. Lo detienen y lo imputan como terrorista e incitador al odio. Todo esto viene dado por un grupo de WhatsApp donde mi hijo, él pertenece a eso, o sea, en ese momento él estaba integrado al grupo, un grupo de conocidos cercanos allí a la comunidad y donde ellos hacen comentarios sensibles para lo que es sensibles para el gobernador del estado de Falcón, pero mi hijo no participó ni respondió a ninguno de esos mensajes. Ya al llegar de una forma arbitraria a mi casa sin una orden judicial, encapuchados con armas largas, hacer agresiones verbales y físicas, ya eso es violación a los derechos humanos. La misma condición él ha desarrolló a los 12 años unos tics involuntarios motores que aún le persisten. No hubo una previa investigación para poder detener a mi hijo. Pienso que se violaron allí lo que es los derechos humanos. No, si hay alguna duda ante las autoridades sobre el hecho de las respuestas o aquellas personas que intervinieron en ese grupo de WhatsApp, ha debido haber una previa investigación antes de llegar a mi casa. Más allá de que me pongan a hacer sentadillas, más allá de que me manden a desnudarme o que la ropa me la estén revisando como si llevara algo, es la parte de pensar de que mi hijo está allá adentro y que qué tanto está sufriendo mi hijo. Ese tipo de trastornos, que lo vean callados, ojo, a esos chicos hay que tenerle bastante la vista bien puesta, porque los callados son los que hay que tenerle miedo en el sentido de que cometan cualquier tipo de situaciones que atenten contra su vida.
Increíble lo que están viviendo los familiares de los presos políticos en Venezuela, pero por un lado vemos a los personeros del régimen que exigen que se respete el debido proceso con los deportados que están yendo a El Salvador, mientras los presos políticos, alguien es detenido, un niño de 17 años, porque termina siendo un niño, por estar en un grupo de WhatsApp, no les permiten abogados privados. Increíble la violación de derechos humanos que están viviendo estos detenidos en Venezuela. Es lamentable. Ayer también me tocó comentar, y te lo comento porque en verdad es bastante sensible, un caso de un señor de 83 años. Ese señor salió en una de estas protestas que se dieron luego de la investidura de Nicolás Maduro. El señor Luis, se llama Luis Nicolás, y decía Nicolás, con un cartel que decía Nicolás, no te queremos, y reflejaba parte de la cifra que decía el Comando por Venezuela, que había reflejado la cantidad de votos. Bueno, ese señor 83 años se lo llevaron detenido, después se lo llevaron hasta acá, de Maracay hasta acá, hasta Caracas, y bueno, sus familiares están sufriendo, un karma, tiene 7 hijos, claro, ya también bastante adultos, estamos hablando que tiene 83 años, y bueno, dice que lo van a sacar, que hay una orden para que salga en libertad. La misma fiscalía dijo que tenía que salir, pero no toman la orden porque está en dirección de inteligencia militar, está en la sede del DIP en Boleíta, y bueno, al parecer hay diferencias. Estaba en una celda donde había 63 personas, imagínense, 83 Increíble. años, y en una celda con 83 personas, lo tuvieron que pasar a una celda de 3 personas. Pero si también tenemos todavía tiempo, también tenemos información acerca de lo que comentabas y de las 300 personas que llegaron el día de ayer. Desde allí, Nicolás, desde allí, Diosdado Cabello se pronunció sobre lo que comentabas, sobre la violación de derechos humanos que ellos consideran que se está cometiendo en El Salvador, y también con todo este traslado de estas 300 personas, también, o más de 300 personas, a esta cárcel de El Salvador. Y también hablaba sobre estas personas que venían de México. Ayer también había un percance entre ambos países, y bueno, esto fue lo que respondieron y lo que resumen parte de la jornada del día de ayer. Un total de 290 adultos y 21 menores de edad llegaron a Venezuela en un vuelo de Conviasa proveniente de México. Los migrantes fueron recibidos por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. El plan Vuelta a la Patria ya ha traído a Venezuela cerca de 1 millón de venezolanos. 900 y tantos mil venezolanos han llegado gracias al plan Vuelta a la Patria. Y hoy día este es un nuevo grupo lejos de la violencia, lejos de la maldad. El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, analizó el uso de la crisis migratoria en la narrativa política. Sí, bueno, es evidente que el gobierno venezolano está tratando de generar una narrativa que de alguna manera le gane simpatías, no solamente entre los migrantes, sino entre las familias de los migrantes que están en Venezuela. Si lo reciben las autoridades del gobierno, por supuesto que esa persona que es recibida no puede plantar cara y decirle al gobierno, yo me fui por tu culpa. Entonces el gobierno hoy en día puede ponerse del lado del migrante, pero yo lo que sí tengo dudas es que los migrantes de alguna manera olviden las razones por las cuales se fueron, o las familias de los migrantes olviden las razones por las cuales se fueron. Ante algunas críticas que ha recibido el comunicado emitido por Edmundo González y María Corina Machado sobre este tema, Alarcón interpreta que el escrito dice lo necesario y destacó la importancia de la cautela en este momento. El hecho de que yo tenga un comunicado hecho en términos moderados, donde la gente posiblemente, o algunos, sobre todo los opositores de los opositores, quieren ver sangre y quieren de alguna manera que el pronunciamiento sea mucho más agresivo, en el fondo posiblemente quienes reclaman un pronunciamiento más agresivo, lo que tratan de hacer es que esa relación entre el gobierno de los Estados Unidos y una parte de la oposición venezolana se rompa. Datos de encuestadoras como Poder y Estrategia indican que la migración venezolana está lejos de acabar, principalmente porque las motivaciones de base persisten. Sin embargo, ya no sería Estados Unidos el destino que lidera las opciones. Hay que dejar claro, Héctor Luis, que estos venezolanos repatriados que vienen desde México no tienen nada que ver con el acuerdo de deportaciones que tiene Estados Unidos con Venezuela, que así lo ha querido ver
hacer ver el régimen, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que decían que esto formaba parte de las deportaciones, mientras que el gobierno de Estados Unidos aclaró que no. Es más, en un tuit ellos publicaron: como era de esperar, Nicolás Maduro y sus compinches siguen mintiendo a pesar de los informes de prensa. Los vuelos de repatriación a Venezuela vía México no se están realizando hoy. Maduro debe dejar de engañar y programar vuelos de repatriación semanales y constantes. Es decir, que estas negociaciones de deportaciones siguen estancadas. Sí, sí, es así, por eso indicábamos que era esa guerra de una otra forma que vimos a través de redes sociales, a través de tweets y también mensajes que emitían no solamente el gobierno, sino también representantes de acá, diputados, asambleístas, que de una otra forma también trataban de responder, pues, y fue parte de lo que vimos el día de ayer, esos tomas y diretes, de una otra forma. Héctor Luis, gracias por tu reporte. Sí, bueno, atento y bueno, vamos a ver si también para el lunes, que seguramente nos volveremos a ver, vamos a ver si también resumimos en materia de salud, porque hay mucho que decir y los médicos nos están comentando lo que es la grave crisis de salud también, que es otra variable de la que se están observando, como decía también el analista, que son variables que todavía persisten y son cosas que no se deben de olvidar porque muchas de estas personas migraron quizás de Venezuela. Así es, muchísimas gracias, Héctor Luis. Estaremos pendientes el lunes de ese reporte de salud, que es uno de los puntos, por cierto, que el Departamento de Estado aquí, Homeland Security, puso para justificar que se estaría revocando el TPS, que el sistema de salud habría mejorado en Venezuela. Así que estaremos muy atentos de ese reporte que nos hagas. ¿Cómo no? Claro, claro que sí, bueno, y lo veremos próximamente. Así es, feliz día. Bueno, teníamos a Héctor Luis, vamos a hacer una pausa, que al regreso sí vamos a tener a Jusqui Fabio, periodista venezolano, que nos va a echar todos los cuentos de esas historias de inmigrantes que estuvieron en Nueva York y que muchos de ellos han sido deportados a El Salvador. Ya venimos.